por este medio. Gracias por sus bondades en Cristo Jesús, Señor nuestro, que se dio por nosotros para rescatarnos y poder disfrutar no solamente un día, sino cada día de vida que Él nos da al lado suyo, ¿no? Y a la vez también compartiendo con los santos en la fe, con aquellos que de corazón puros siguen al Señor, le decía Pablo a Timoteo. Y eso se debe a los méritos de Cristo, ¿no? Así que gracias a Dios por ello. Bueno, vamos a hablar, voy a hablar un poquito acerca de algo que hemos estado viendo, y fue acerca del libro de Ruth. Si ustedes van a algunos que han estado todos estos días o estos tiempos que hemos compartido, hemos estado estudiando el libro de Ruth, vimos el carácter del Señor allí como el Redentor. Es una hermosa porción en la Escritura que tenemos, que más que una historia de amor entre Booz y Ruth, hemos visto que sobreabundó la gracia del Señor, sobreabundó vimos su providencia, su soberanía, su amor para proveer para nosotros un Redentor que tenga todas las cualidades, que tenga todo lo que se necesita para redimirnos a nosotros de nuestra iniquidad. Eso es lo que aprendimos desde ese libro, desde el libro de Ruth. De ninguna manera, por el estado en el que nosotros estábamos, podíamos rescatar, redimir, dar un pago por nuestra propia alma para salir del estado en el que estábamos. No es que había algo en mi poder o en su poder que fuera valioso para decir, bueno, mira Dios, yo sé que pequé contra vos, sé que te ofendí, y ahora, para rescatarme, doy en pago esta cantidad o este monto. Entonces no encontramos algo así en nuestras manos. Vemos, o la Escritura nos enseña que ni aún nuestras obras, el hombre no es justificado por las obras, ni por cumplir la demanda de la ley. De hecho, no podemos hacerlo. Nadie lo ha hecho de nosotros, de los descendientes de Adán. Nadie ha cumplido con eso a la perfección. Pero damos gracias a Dios, como hemos aprendido, que conforme al pacto eterno, Él envía a su Hijo Jesucristo en el tiempo determinado, como hemos visto desde Gálatas también. Nacido de mujer, haciéndose semejante a nosotros, y nacido bajo la ley, sometiéndose a la misma ley que Él dio a Moisés, para mostrarse obediente en todo, hasta la muerte y muerte de cruz. Y no una obediencia como si fuese una persona dura y rígida y que hizo todo así perfecto, sino una obediencia con amor al Padre, una obediencia de corazón, una devoción encontramos en nuestro Señor Jesucristo en su entrega hacia el Padre. Y eso es algo precioso, mis hermanos, que no se va a encontrar en hombre alguno. Por eso Él es digno de toda la gloria, de toda la honra, porque solamente por Él puede el hombre llegar al Padre. Solamente por Él puede el hombre ser rescatado de su vana manera de vivir. Solamente por Él el hombre puede disfrutar el día a día y recibir la adopción de ser hecho hijos de Dios por la obra de Jesucristo. Él es el que, nuestros hermanos, Él es el que extendió el borde de su capa de misericordia sobre nosotros y nos rescató, pagó el precio. Él es el que reunía todos los requisitos. Él es el hombre pudiente, el hombre fuerte, el que podía vencer a aquellos enemigos que eran más fuertes que nosotros. Él es el que pudo pagar nuestro rescate, no con cosas perecederas como oro o plata, sino con su sangre preciosa. ¿Sí? Entonces encontramos eso en Cristo. Él es ese hombre rico en misericordia, que se empobreció, para enriquecernos a nosotros con su pobreza. Eso es lo que hemos estudiado desde aquel entonces. Entonces, y continuando con esa línea, mis hermanos, mirando, o ya hemos terminado el libro de Ruth, ya el domingo pasado dábamos por finalizado el estudio de Ruth, pero hemos visto que a partir de ese entonces, una vez más, desde ese cuadro, desde ese libro de la Escritura, vemos el poder de la obra de Cristo en su pueblo, porque no queda ahí. O sea, todo lo que se puede apreciar de Cristo a lo largo de toda la Escritura
muestra no solamente su poder, su capacidad para salvar, sino que también Él sostiene su obra a lo largo de su tiempo. Es por Él, mis hermanos, que la iglesia de Jesucristo está en pie. Es por Él que podemos hacer frente y decir que no a los deseos carnales que batallan contra el alma. Es por Él que podemos estar en pie, es por Él que podemos acercarnos a ese trono de gracia y hallar socorro para cada día de nuestra vida. Es por Él en que podemos ser fortalecidos, es por Él que recibimos o podemos renovar nuestro entendimiento en las Escrituras para no amoldarnos el presente siglo malo, sino poder conformarnos a la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es por nuestro Señor Jesucristo. Es el resultado de su obra. Es la eficacia de la gracia de Dios en nuestras vidas. Entonces, cada vez que vemos esa victoria de Cristo, también tenemos que considerar que detrás de esa victoria también se puede ver el resultado. Se puede ver como, a ver si lo encuentro el pasaje, como Pedro hablaba de los santos hombres de Dios. Déjenme, porque ahora me viene este pasaje a mente para explicarlo de una mejor manera. Ya estoy con ustedes. Acá estoy. A ver. Denme un segundo. Acá está. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, ¿sí? Como los santos hombres de Dios hablaban de nuestro Señor Jesucristo, anunciando de Él, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Los padecimientos de Cristo, el hecho de que después se haya levantado en victoria sobre la muerte, haya quedado esa tumba vacía, haya subido al Padre, y las glorias que vendrían detrás de ellos, la bendición que venía por detrás de todo eso, el hecho de ser libres de la esclavitud del pecado, de vencer la muerte, más allá de que en este físico lo vamos a experimentar, pero eso no nos va a apartar de nuestro Señor Jesucristo. Al contrario, vamos a disfrutar de Él eternamente. Entonces, podemos apreciar así cada historia, o en cada historia en las Escrituras que encontramos, cómo eso nos hablaba de lo que Cristo hace a la perfección, de lo que Él iba a lograr a la perfección, y de hecho lo hizo. Entonces, una de las cosas que hablamos en el libro de Ruth, algo que hemos compartido, por ejemplo, como mujer virtuosa, ustedes recuerdan que hubo un tiempo, mientras estábamos estudiando, dos cosas habíamos visto. Una, que a Boaz, se lo asociaba con el varón de verdad. Muchos hombres proclaman su propia verdad, pero varón de verdad, ¿quién lo hallará? Y también se decía de Ruth, bueno, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Entonces, según dicen, cada vez que se mencionaban estos pasajes, se tenía en mente la característica de estas dos personas al recordarlas en estos pasajes, en la historia. Pero, por ejemplo, hablábamos acerca de Ruth, y un testimonio que da el mismo Booz de ella misma en el capítulo 3, verso 11, dice: ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo todo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Bueno, vimos acerca de esto, cómo se la identificaba generalmente, y más sobre todo si vamos al capítulo 31 de Proverbios, si usted tiene en mente ese pasaje de cuando habla de la mujer virtuosa, y puede considerar todos los detalles que habla allí, podríamos pensar, bueno, Ruth llevaba ciertas tareas, ciertas labores adelante en cuanto a lo que se menciona allí, y podríamos decir, sí, la verdad que uno puede ver a Ruth y encuentra el parecido en lo que describe el Proverbios capítulo 31. Encontramos eso. Pero algo que tenemos que tener en cuenta, mis hermanos, es que no debemos descuidarnos en poner la mirada en el hombre o en la mujer, sino más bien en el propósito de las Escrituras, en lo que ellas, el fin que tiene la palabra de Dios, que es dar testimonio de Cristo. Primeramente, nos revelan, nos hablan de la gloria de Cristo, nos hablan de Él, de su poder, de su gracia, de su amor, de su misericordia. Eso es esa es la función de las Escrituras. Y después, ya teniendo a Cristo,
gozando, disfrutando de Él por su misericordia y sus bondades, ahí sí vemos que también la Escritura es apta para enseñar, para redarguir, para corregir, instruir en justicia, ¿a fin de qué? De que el hombre sea perfecto, enteramente preparado, el hombre sea completo, enteramente preparado para toda buena obra, para servir al Señor, para darse a Él por amor, conforme a lo que Cristo hizo por aquella persona. Entonces, ahí podemos identificar a Ruth, pero no tenemos que desviar nuestra mirada, mis hermanos, poniéndola en la persona, sino en Cristo mismo, en Él. Porque como hemos hablado varias veces, Él dijo en la Escritura, de mí dan testimonio las Escrituras, de mí dan testimonio. Era necesario que se cumplan lo que dijo Moisés, los profetas y los salmos. Entonces allí agrupa todo el Antiguo Testamento que como daba testimonio de nuestro Señor Jesucristo. El pasaje de hoy, mis hermanos, vamos a ver como si fuese una continuación, pero no porque vaya a ir al libro de Ruth, sino que conforme a lo que hemos visto ahí, a la obra de Cristo, desde ese punto de vista, por su obra de redención, hoy vamos a ver por qué, por ejemplo, desde Proverbios capítulo 31, en el versículo 10, se puede decir o se puede hablar de una mujer virtuosa. Y quiero que recordemos esto y tengamos en mente, el hecho de que se pueda mencionar esto viene no solamente de Ruth, sino de toda la Escritura, y aun cuando vemos a Cristo manifestado en los posteriores tiempos por amor a nosotros, llevando a cabo todo lo que el Padre decía, llevando a cabo todo lo que Dios le había mandado, obteniendo la redención de cada uno de los suyos. Entonces, si alguna virtud se puede, destacar de la iglesia de Cristo, de alguna persona que compone la iglesia de Jesucristo, no es esa persona, mis hermanos. No es la fuerza, no es la virtud de un hombre, de una mujer. Se debe a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice el Proverbio capítulo 31, verso 10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Bueno, vamos a orar al Señor y que en su gracia, en su misericordia podamos mirar este pasaje. Va a ser la primera parte, si el Señor nos da vida, de esta porción de mujer virtuosa. Y oremos al Señor y continuamos. Padre bendito y Señor, te damos muchas gracias por tu amor, por tu bondad, por haber dado a tu Hijo, por no escatimarlo, sino que lo entregaste por aquellos por quienes habías dado a Él, y Él se entrega a esa voluntad para rescatarnos, para perdonarnos, para presentarnos delante de ti. Gracias, Padre, por Jesucristo. Gracias, Señor, por nuestro Redentor. Gracias por todo lo que has hecho y por todo lo que haces cada día. Gracias, Señor, por quien eres, por habernos permitido encontrarte, verte. Gracias, Señor, por dejarte hallar. Gracias, Señor, por abrir nuestros ojos. Gracias, Señor, por ello. Gracias por tus bondades. Necesitamos de ti cada día para gozar, disfrutar, y que el pecado, Señor, si bien puede estar, pero, Señor, que pronto estemos para despojarnos de todo peso y de pecado, y para correr, Señor, descansando en la justicia de Cristo, para correr a tus brazos, para correr a tu compañía, para que la comunión, Señor, no sea interferida por esto mismo. Ayúdanos, Señor. Tu gracia nos guarde para despojarnos de toda jactancia, de todo orgullo, de toda soberbia. Guíanos, Señor, para que nuestra confianza sea plena en Jesucristo, nuestro Señor. En su nombre oramos. Amén. Bien. Antes de introducirnos, mis hermanos, en el versículo 10 de Proverbios, en el capítulo 31, como lo hemos leído al principio, ustedes van a poder ver los primeros versículos. Recuerden que
Antes no existían capítulos ni versículos y ni tampoco subtítulos como lo tenemos hoy en algunas escrituras, en algunas traducciones de la Biblia. Entonces, no podemos dejar allí o no debemos ir directamente al versículo 10 como si, bueno, primero habla de una persona y después pasa a hablar de otra. Entonces no debemos hacer así, de decir, bueno, ya cambia abruptamente, se deja de lado lo que se viene hablando y es algo sin sentido. No debemos tomarlo de esa forma, no debemos interpretarlo así, no debemos verlo. Si ustedes pueden apreciar, los primeros 9 versículos dicen lo siguiente, acompáñenme allí, dice, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. ¿Qué, hijo mío? ¿Y qué, hijo de mi vientre? ¿Y qué, hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desválidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Bueno, sé que hemos escuchado o han leído, o quizás no lo saben, vamos a tener esas 3 opciones, acerca de que posiblemente cuando se habla de este rey Lemuel se refiere a Salomón mismo, de quien se está hablando, de quien se dice. Puede ser que sea él. Pero por ejemplo, cuando se habla, algunas traducciones cuando dicen allí palabras del rey Lemuel, algunos añaden rey de Masá, así se dice, porque la misma palabra profecía que se encuentra en ese versículo se refiere puede ser como una carga u oráculo, ¿sí? Entonces, que le es encomendado a este varón, a este hombre, a este rey. Entonces, podría ser así, palabras del rey Lemuel o el rey de Masá, oráculo con que le enseñó su madre. Son las mismas palabras que se usan ahí. Entonces, es un encargo, es una encomienda que se le hace a este varón, una instrucción de cómo llevar adelante su responsabilidad, su tarea delante de Dios y cómo debe cumplir. Y ustedes van a ver que vamos a encontrar que en este rey, o en esta persona que se está mencionando acá en Lemuel, se hace mención de lo que la ley enseña de cómo debía vivir un rey. Por ejemplo, eso lo vamos a encontrar en Deuteronomio capítulo 17, no vamos a ir ahora, lo voy a mencionar superficialmente. O también, muy parecido en cuanto al voto que hacía el nazareo. ¿Y por qué digo eso? Bueno, cuando ella dice ahí, ¿y qué hijo de mis deseos? ¿Y qué se puede decir también, ¿y qué hijo de mis promesas? Hijo de mis votos. Entonces es como que sobre esta persona está esa carga o esa encomienda para llevar adelante su reinado y también como también compartiendo ese voto de nazareo sobre la persona misma. ¿Sí? Tenía que ser apartado, no ser dado al vino, a la sidra, ustedes van a recordar. Y también esto se aplica al mismo rey, quien no tenía que tomar muchas mujeres para sí porque iba a desviar su corazón y lo iban a inclinar a otros dioses. Eso es lo que le dice el Señor en Deuteronomio a los reyes. No tenía que hacer eso, sino que tenía que hacerse una copia de la ley del Señor y tenerla para sí y meditar en ella de día y de noche, como también hoy se hablaba desde el Salmo capítulo 1. Entonces, otra de las traducciones que podemos ver del versículo 2 desde acá es que en lugar de hacerlo como pregunta, hay quienes lo tienen como una negación y le dicen, no, hijo mío, no, hijo de mi vientre, no, hijo de mis votos. Y fíjense que el versículo 3, 4 y 5 va a comenzar con un no. Esto no se debe hacer, así no se va a vivir, de esto no.
no va a ser así. Entonces era todo aquello que guardaba la vida de esta, o sea, ese era el andar que tenía que mantener un rey o este nazareo que iba a vivir de esta forma. Y vamos a encontrar después una característica más en medio de todo esto. Pero si alguien, mis hermanos, a quien podríamos atribuir esta hermosura en obediencia de haber llevado a cabo este reinado, o podríamos decir también este voto de Nazareo a la perfección, el único que es digno de recibir o ser atribuido todo esto es a nuestro Señor Jesucristo. Él es el que cumplió todo a la perfección. Él es el que no entregó su vigor, su fuerza a mujeres. Él es el que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él es el que no se dio, mis hermanos, a beber la iniquidad como agua, como sí lo hace el mundo, o a embriagarse de todas estas cosas. Él es el único que no llegó a perder su sobriedad para hacer todo lo que estaba escrito en la ley y para venir a ser nuestro Redentor y nuestro Salvador. Para venir a ser un rey perfecto, sin mancha, sin tacha, sin nada que pudiera decir, este rey falló. Este hombre no cumplió con lo que tenía escrito. No, encontramos en Cristo siendo obediente, y la Escritura lo dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces los primeros versículos que encontramos aquí, en el Proverbios capítulo 31, nos hablan del carácter de nuestro Señor Jesucristo y su obra, su poder, mis hermanos. El que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. De hecho, mis hermanos, aún también Él es el que intercede por los suyos cada día. Él es nuestro abogado. Si ustedes ven los versículos 8 y 9, Él es nuestro abogado, la defensa del pobre, del huérfano, del menesteroso, de aquellos, como también nosotros decimos, que no tienen ni voz ni voto. Él, nuestro Señor Jesucristo, Él es el que está intercediendo por nosotros. Por eso leemos también en la Escritura, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, en Él se cumple todo esto, el de haber cumplido toda la ley a la perfección y el de poder dar la cara, permítame decirlo así, el de poder decir, bueno, yo soy por mí no es condenado ninguno de estos pequeñitos míos que están alrededor. Él es nuestro abogado, es nuestra defensa. Y un rey como él, como el que se está describiendo acá en Proverbios capítulo 31, en los primeros versículos, no podía o no debía tener cualquier esposa. Y como ya hemos dicho, no debía tener muchas esposas. Como vemos que los hombres han fallado y ha pasado así en cada uno de los reyes que hemos visto en el Antiguo Testamento, o que podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Entonces no debía tener muchas mujeres. Y al empezar a hablar, al dar la descripción de la mujer que debería ser para el rey, bueno, podríamos preguntarnos, ¿quién sería la afortunada, vamos a decirlo así, quién sería la afortunada, mis hermanos, que pudiera estar a la altura del rey? ¿Quién sería aquella mujer que pudiera este rey tomar? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas, dice la Escritura. Entonces, ahí dice mujer virtuosa, esto también se puede tomar o decir, o mujer fuerte, ¿quién la hallará? Si hace rato les hablaba acerca de Ruth, por la descripción, por sus tareas que hemos visto, la labor que ella desenvolvía en el campo, y acá también tiene un poco de esto mezclado, tiene un poco de las labores que se llevaban a cabo en ese tiempo. Entonces podríamos hablar, humanamente hablando, mis hermanos, leyendo este pasaje, podemos pensar incluso y traer a memoria las tareas de Ruth, u otra mujer que se desempeñaban juntamente con ella en ese tiempo, y podríamos ver, mis hermanos, que varios de esos puntos que encontramos en el capítulo 31, desde el 10 en adelante,
varios de esos ítems, permítame decirlo de esa forma, demandaban mucho tiempo, demandaban esfuerzo, demandaban vigor, fuerza. Entonces, la mujer que debía desempeñarse en ellos no era la tarea que llevaba solamente un día y bueno, ya hoy cumplí, llevé a cabo todo esto, sino que era una tarea ardua, mis hermanos, de casi todos los días. De casi todos los días. Digo casi todos los días porque no toda la vida, no todos los días había, no toda la vida había cosecha, pero sí había un tiempo en el cual también, fíjense, o recuerden que las mujeres se ocupaban en la tarea de la cosecha. Entonces hay tareas que quizás, pero por ejemplo, la tarea que llevaba a cabo una mujer como la familia misma, no tenía su temporada. No, no es que decían, bueno, de acá a 3 meses me dedico como mamá, de acá a 3 meses me dedico como esposa. No, eso no estaba separado. Eso no lo encontramos acá. Pero sí hay tareas que quizás por un tiempo se dedicaba a eso, como no sé, ahí también se menciona, si ustedes van a ver después, o vamos a llegar ahí, viñas. No todo el tiempo estaba con las viñas, pero sabía, estaba metida en eso, sabía acerca de esa tarea, estaba el trabajo con la lana. Entonces, yo miraba todo eso y digo, impresionante que una mujer se pudiera dedicar a todo esto. Hay que mantener un ritmo a lo largo de toda la vida para hacerlo con vigor, con fuerza y con amor. Y eso también, sin lugar a dudas, provocaba un desgaste físico, pero el amor no deja de ser, ¿no? Eso sí que no se termina en una mujer. Entonces yo pensaba un poco en toda esta labor que se lleva acá, que se describe acá. Y digo, wow, hay que sostener ese ritmo. Cuando era chico, cuando yo era niño, y le demandaba a mi mamá, mamá esto, mamá aquello, mamá acá, había algo que mi mamá me decía, pará, yo no soy la mujer biónica, aguantá. Entonces, veía este pasaje y yo dije, wow, es impresionante, porque para que se detalle todo esto, se necesita fuerza, valor y vigor. Entonces, muchas de estas tareas mis hermanos demandaban y no tenían todas las cosas al alcance de la mano. No es que la mujer allí, bueno, me voy a tal tienda, voy a comprar la ropa para mis hijos, ustedes o vamos a ver ahí que no es así, o abrían la leche y tenían 4 variedades, abrían la heladera y tenían 4 variedades de leche como hoy se encuentra. No, no es así. Entonces, es sorprendente cómo se lleva esa tarea. Pero, mis hermanos, fíjense que también se ocupaba de esposo, hijos, criados, pensaba en el pobre, había una viña en el medio, negocios, todo. Y algo que me sorprende de esto es que no era gobernada o manejada por el afán. No encontramos acá, o no vamos a encontrar acá que se describa algo como una Marta afanada y turbada, estás cargada de todas las cosas. No encontramos eso en el pasaje, con esta mujer que se menciona acá. No encontramos una mujer afanada que es gobernada por los afanes y la preocupación y que ya tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello. No encontramos eso. Nos encontramos con una mujer que es gobernada o guiada, mis hermanos, en el temor del Señor, en el temor de Cristo. Eso es lo que vemos acá. Busquemos el pasaje, o miremos los pasajes y veamos ahí en los 22 versículos que se habla acerca de esta mujer. Si gobierna el afán, o la angustia, o la preocupación, o la negligencia, o la pereza. Al contrario, se describe que su marido está confiado en ella, que su marido es conocido en las puertas de las plazas, de las calles, que sus hijos se levantan y la alaban, la llaman bienaventurada. Entonces es una descripción sorprendente, asombrosa y preciosa. Entonces podríamos centrarnos, mis hermanos, en una mujer o destacar a varias mujeres, levantar el orgullo de algunas y hacer que otras sean desanimadas, y aquella hermana que está pensando en un futuro matrimonio,
al leer este versículo o estos versículos que encontramos acá, se olvide, se haga la idea, no, yo no voy a reunir todos esos requisitos, es imposible para mí. Podríamos caer en eso. O una hermana que ya está casada podría leer otra vez estos requisitos y salir corriendo porque no los cumple. Entonces ese es otro riesgo en el cual podemos caer cada uno de nosotros. O podemos pensar, mis hermanos, o podemos centrarnos en el fruto de la aflicción del alma de nuestro Señor Jesucristo, que satisfizo la justicia del Padre, quien lo entregó por nuestras transgresiones, pero lo levantó, lo resucitó para nuestra justificación. Por eso les decía y mencionaba, desde la obra que hemos visto en Ruth de la redención y la obra de este perfecto rey que encontramos en los primeros versículos, de allí, mis hermanos, por eso mismo, por la obra de Cristo, es que se puede dar lugar y se va a describir, bueno, esta es la mujer virtuosa, esta es la mujer que corresponde a este rey. Sin lugar a dudas podemos hablar de las responsabilidades, el lugar que Dios le ha dado a la mujer, hemos escuchado eso, hemos hablado, hemos tenido tiempo de compartir enseñanzas así de esta forma, desde este punto de vista, de este versículo, y no solamente desde acá, desde otra parte de la Escritura. No debe ser menospreciada la responsabilidad del lugar que Dios le ha dado, sino verlo como un privilegio, eso hemos estudiado, y cómo poder desempeñar la tarea que le es dada viene del Señor. Y según el libro de Proverbios, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, el hecho de que alguien pueda llevar esta tarea se debe a eso mismo, al temor del Señor. Pero viene de Él, viene por la obra de Cristo para que puedan desenvolverse. Eso podemos verlo así de esa forma. Lo que vamos a ver acá en Proverbios, en el capítulo, a partir del versículo 10, no es aquello, como muchas veces hemos escuchado, y voy a hacer algo parecido, ustedes van a saber a qué apunto. No es, por ejemplo, bueno, si alguna anhela ser mujer virtuosa, buena obra desea. Eso no es así. Porque si llegamos a mirar el libro o la escritura de esa forma, nuestra alma se va a terminar desanimando porque vamos a estar cada día en el almanaque que tenemos marcando con una tilde si es que hemos cumplido con cada uno de los ítems que demanda el libro de Proverbios. ¿Por qué? Porque va a estar centrado en nuestra fuerza, en nuestro vigor, en nuestra sabiduría, en lo que nosotros podemos hacer. Y eso es así un poco como lo que también estamos viendo desde el libro de Juan, desde la primera epístola de Juan, de que todo lo que está allí, el hecho de que se pueda dar ese mandamiento y se pueda mostrar la característica de un hijo de Dios y un hijo del diablo, es que el hijo de Dios puede vivir así por lo que Cristo ha hecho y por quien Cristo es. Entonces, si alguien entra a mirar la Escritura y dice, bueno, tengo que hacer esto y esto y esto, nos volvemos locos. Nuestra alma no va a encontrar paz porque jamás vamos a dar la talla de lo que la Escritura demanda de nosotros. Pero si tenemos presente a nuestro Señor Jesucristo, su obra de gracia, su poder en cada uno de nosotros, que Él es el que nos ha dado vida, que Él es el único que da la talla delante de Dios, y por Él, en Él somos justificados, es entonces, mis hermanos, que nuestra alma encuentra descanso y podemos vivir por medio de Él en aquello en lo cual antes nosotros no podíamos andar. Es solamente por nuestro Señor Jesucristo. Es solo por Él. Y sin embargo, sabemos que a partir de este pasaje, muchas veces se han dicho barbaridades o se han cometido barbaridades en contra de la mujer. Entonces, si hay una mujer alguna, mis hermanos, si hay mujer alguna por la cual nuestro Señor Jesucristo puso toda su fuerza, todo su vigor, entregándose, negándose a sí mismo, es por su iglesia misma. Esa es la mujer por la cual, de alguna manera, va a estar al lado, es la ayuda idónea de nuestro Señor Jesucristo.
es ella. Estamos hablando de ella. No estamos hablando de una supermujer cuando vemos acá, porque ya les decía, hay que mantener ese ritmo. Y ese ritmo o ese nivel de vida o esa forma de vida no está basado en esfuerzos humanos. Porque si no ya empezamos con, miren lo que soy, yo sostengo esto, si no fuera por mí no lo va a hacer otro, Cristo sin mí no es nada, entonces ya empezamos a hablar barbaridades, a cometer pecado, ya hay pecado en nuestro corazón, orgullo, jactancia. Entonces, no debemos de ver las cosas así, sino que vemos que si de alguna manera nuestro Señor Jesucristo, siendo ese rey, como lo vemos desde el principio de Proverbios en el capítulo 31, se dio a una mujer, fue a su iglesia. Si de alguna manera él bebió algo, como dice allí, no es de los reyes beber vino, pero si de alguna manera nuestro Señor Jesucristo bebió algo, fue la copa del castigo que merecíamos usted y yo. Él fue el que bebió eso. Él fue, mis hermanos. Él es el único que bebió el castigo que usted y nosotros y yo merecíamos. Y merecemos. Por eso se puede leer en las Escrituras, y ya un día, el Señor espero lo permita pronto, vamos a ver allí, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahí vemos la entrega de nuestro Señor Jesucristo por su amada, por su iglesia, por esta mujer virtuosa que hoy es, que antes no era. Ahora, como les decía hace rato, muchas veces se echa en cara, mis hermanos, estos puntos que encontramos en Proverbios, a partir del versículo 10, sobre la mujer para decirle, bueno, mira, a vos te falta esto, por lo tanto no reunís los requisitos para ser una mujer virtuosa. Y eso es pecado, eso es una ofensa, eso es una falta contra el Señor. ¿Sí? Eso es, como lo dije anteriormente, querer poner el carro adelante del caballo, querer hacer las cosas en mi fuerza, porque no falta quien pueda decir, bueno, ya tengo que ponerme a hacer esto y esto y esto y esto y esto, y después cuando no lo llega a hacer, se ve frustrada, cansada y termina renegando del Señor y de sus labores. Pero mis hermanos, si estamos hablando de la iglesia, si estamos hablando de esta mujer como mujer virtuosa, entonces, ¿quiénes son los que componen la iglesia de Cristo? ¿Quiénes son, qué hay de nosotros como parte de ese cuerpo de Cristo para someternos a la cabeza que es Cristo mismo? ¿Qué hay de nosotros en el rol que nos toca, en la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros? Porque fácilmente podríamos desentendernos los varones y decir, no, esa parte solamente habla de las mujeres. Esa parte le corresponde a ellas. Y de cómo deben vivir, de cómo deben ocuparse de su hogar, de los chicos, del marido y de esto y aquello, y cómo tienen que hacer así las cosas. Entonces sería fácil. Pero si miramos este pasaje como el Señor nos enseña a verlo, de ver la obra, el resultado de la obra de Cristo, bueno, ¿cómo viene esa responsabilidad para mi vida? ¿Qué estoy haciendo yo como parte del cuerpo? ¿Cómo me estoy sometiendo tanto el hombre como la mujer a la cabeza que es Cristo? ¿Cómo estoy respondiendo en mis labores, en mis responsabilidades? ¿Sobre quién me estoy aferrando cada día para llevar adelante la tarea que me toca? ¿Estoy apoyándome en mis fuerzas o estoy apoyándome en mi sabiduría? ¿O estoy apoyándome en mis virtudes? La Escritura dice que en Efesios capítulo 1 dice que el Señor, el Dios Padre, sometió a todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Entonces, si hay virtud alguna, mis hermanos, si algo es digno de alabanza,
no se debe al cumplimiento de los 22 requisitos que encontramos o los 22 puntos que se leen a partir del versículo 10 de Proverbios 31. No se debe a eso. Si se destaca algo, no es por mis fuerzas porque yo sostengo todos esos versículos y los puedo llevar a cabo. No depende de que esto es sostenido por un esfuerzo humano, sino que es el fruto de Cristo, como les compartía recién. La Escritura nos enseña que somos hechura suya, dice Efesios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Si pensamos en Tito, capítulo 2, versículo 14, dice que quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces por eso se manifestó la gracia de Dios, enseñándonos cómo vivir, cómo renunciar a los deseos mundanos y vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Por esto se entregó Cristo. Y su entrega, su ofrenda, fue eficaz para purificar un pueblo para sí mismo, para limpiarnos de toda iniquidad, para lavarnos, para rociarnos con su sangre y ser limpios y que no se encuentre en su pueblo mancha alguna, mis hermanos. Y que por su gracia y su favor, cada uno de nosotros podamos llevar adelante las tareas, poner a disposición de Cristo, a disposición de la iglesia, los dones que el Señor mismo nos ha dado, su gracia que ha sido derramada en nosotros, para que seamos edificados mutuamente. Y para que Dios sea exaltado en todo por medio de nuestro Señor Jesucristo, en su iglesia. El amor de Cristo, mis hermanos, es el que nos apremia. Y por ello así vive el creyente cada día. Entonces, a partir de esa base, a partir de este fundamento, mis hermanos, a partir de que tener presente que no estamos hablando de requisitos para reunir, para llegar a ser, sino que por medio de Cristo, solamente por Él, podemos dar la gloria a Dios y que se pueda destacar virtud alguna de cada uno de los suyos. Porque la virtud, la obra viene de Cristo, no de nosotros. La salvación de Dios, mis hermanos, sobre criaturas muertas, hace que hoy en día se pueda ver eso. Se pueda ver que aquellos que antes aborrecían a Dios, hoy lo aman. Antes aquellos que se burlaban, hoy se gozan en Cristo y anuncian sus virtudes, anuncian sus verdades. Entonces, Dios es el único, su obra sobrenatural es lo que hace que nosotros pasemos de muerte a vida. Estábamos en tinieblas y ahora estamos en luz. Y se puede decir sus virtudes, se puede anunciar. Y se puede ver el carácter de Dios en su pueblo, en cada uno de los suyos. Así también se puede decir y se puede responder a lo que Jesús decía, que hagan brillar la luz de Dios, hagan brillar su luz en vosotros, para que cuando los hombres vean vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Solamente así, por la obra de Cristo. No es algo que brota de nosotros, viene de Él, se debe a Él. Entonces dijimos que había que buscarse una mujer adecuada al rey, una mujer que dé la talla, pero eso va a ser, o eso sería tarea difícil si nos podríamos a buscar entre nosotros según nuestras características, aquellos que componen la iglesia, aquellos que para componer la iglesia. Algo que una característica más que quería notar, lo anoté por acá, déjenme compartirles. ¿Cómo debía ser esa mujer para acompañar al rey, hablamos? Pero también pensemos en Cristo como sumo sacerdote.
Y, por ejemplo, Levítico capítulo 21, versículo 13, dice, tomará por esposa a una mujer virgen, no tomará viuda ni repudiada, ni infame ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo soy Jehová, soy el que los santifico. Y esto hablando del sumo sacerdote, de Aarón mismo, cómo debía llevar adelante su tarea, cómo debía tomar por esposa a una mujer. Y fíjense en las características. Ahora, si nosotros pensamos en nosotros mismos, en lo que se ve en cada uno de nosotros hoy en día, vemos que todas estas cosas se encontraban en nosotros y no encajamos con ninguna de las que dice allí en Levítico, pensando como esa mujer que iba a tomar el sumo sacerdote. Pero como también diría Pablo desde Corintios, todos ustedes eran estas cosas, pero ahora están limpios, han sido lavados por la sangre de Cristo. Esto eran todos ustedes, cada uno de vosotros. Éramos homicidas, ladrones, borrachos, maldicientes, enemigos de Dios. Tantos detalles que se podrían dar, ofensas contra Dios mismo. Pero Cristo nos limpió y nos lavó. Él, mis hermanos, es el que hizo posible que pudiéramos estar en pie delante del Padre. Por eso también, pensando en eso, y viendo a Cristo como sacerdote que tomó una esposa para sí, de esa forma, Hebreos capítulo 9, versículo 23 dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. De la única forma que Cristo nos pudo haber tomado y presentado delante de Dios es darse por Él mismo. Solamente por Él. Solamente de esa forma, mis hermanos. Entonces, a partir de allí podemos hablar, podemos tomar el pasaje del capítulo 31, podemos ver los versículos, los 22 versículos que van a venir, y no van a ser ahora todos, y podemos hablar de la obra de Cristo. ¿Por qué se dice mujer virtuosa? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y bueno, por Cristo, por el Redentor, por el Rey, por el Salvador, por el sumo sacerdote, por cómo Él llevó adelante cada uno de sus oficios y lo cumplió a la perfección. Y este es el resultado de esa obra. La iglesia puede andar así en aquellas obras que Él preparó de antemano, porque Cristo lo hizo posible. Ahora, yo les decía, si vamos a buscar una pretendiente, permítanme decirlo de esa forma, bueno, ninguno de nosotros reuníamos los requisitos. La Escritura misma dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay justo ni aún uno, eso decía primero. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y el versículo 18 también, considerando lo que estamos hablando en Proverbios del temor del Señor, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces estas cosas no es atribuida a nosotros. Si vemos que las virtudes que se mencionan ahí no es de nosotros, se debe a la obra de nuestro Señor Jesucristo, se debe a su gracia. Y así vivíamos cada uno. Entonces, mirando ese panorama, podemos preguntando entonces, ¿quién la hallará? ¿Quién va a ser esa mujer idónea para este Rey perfecto? ¿Quién sería esa mujer para él? Y bueno, nuestro Señor Jesucristo. Además dice, su valor sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. O sea, el valor, su estima, es mayor que todo lo que se puede encontrar en este mundo, que todas las piedras preciosas. Y si fuera esto por nuestras obras, si esto hablara de nosotros mismos, entonces ¿para qué Cristo, mis hermanos? No. Si fuese por nosotros mismos, ¿para qué Cristo? No, entonces no está hablando de nuestros méritos, no está hablando de nuestras virtudes, no está hablando de mi valor, porque no hay valor alguno. Recuerden lo que decíamos en un principio, Cristo tuvo que darse a sí mismo para rescatarme. No había nada en mí de valor para decir, bueno, mira, Señor, tengo esto de valor, te lo entrego
a ver si sirve y podemos llegar a un acuerdo para que me rescates. Sin embargo, vemos a Jesús hecho semejante a nosotros, obedeciendo, siendo semejante en todo, según a nosotros, sus hermanos, dice Hebreo, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar el pecado del pueblo. Si de alguna manera, mis hermanos, llegamos a tener ahora un valor estimado que sobrepasa el de las piedras preciosas, se debe o se atribuye a nuestro Señor Jesucristo. Solamente a Él. Él, mis hermanos, es el que se dio a sí mismo, se negó, y esto conforme al pacto eterno, viniendo no para ser servido, eso hemos estudiado, eso hemos visto, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y también, dice la Escritura, porque el Hijo del Hombre no ha venido para salvar lo que se había perdido. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Bueno, cuando nuestro Señor Jesucristo se habla en el relato de Zaqueo en el capítulo 19 de Lucas, Él dice, bueno, la salvación ha venido a esta casa, por cuanto este también es un hijo de Abraham, es decir, desciende de Abraham, pero fíjense que no está hablando según la carne, sino según la promesa, y Hebreo nos dice que no vino a salvar a los ángeles que pecaron, no se dio el rescate por ellos, sino a la descendencia de Abraham, por ellos se dio, y esto es lo que está pasando. Y en ese mismo pasaje dice el Señor, porque el Hijo del Hombre vino para buscar, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Bueno, el Hijo del Hombre vino para buscar, la encontró, y salvó lo que estaba perdido. Él es el que lo hizo posible, mis hermanos, nuestro Salvador, nuestro Señor. Entonces, todo este arreglo nupcial que podríamos mencionar, que podríamos hablar, está acordado desde antes de la fundación del mundo en el pacto eterno de nuestro Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Y que fue llevado a su tiempo, manifestado, como dice Pedro, en los posteriores días por amor de vosotros. Con una sangre preciosa, mis hermanos, que es de mayor valor y estima que toda piedra preciosa. Como lo menciona Pedro mismo, de que no fueron rescatados con oro o plata, cosas que son perecederas, sino con la sangre preciosa, que pertenece a nuestro Señor Jesucristo, como de un cordero sin contaminación, sin mancha. ¿Recuerdan cómo se preparaba el cordero en la Pascua? A partir del primer día del mes, y durante 14 días se lo guardaba, no tenía que tener defectos, sin mancha. Bueno, así también Cristo estaba, como dice Pedro, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores días por amor de vosotros. Así también Cristo, mis hermanos, estaba preparado para ser mostrado a nosotros como esa exhibición de la justicia de Dios y de su gracia y de su favor para con su pueblo, por amor a sí mismo, conforme al pacto eterno. Y es por él que la iglesia puede llamarse mujer virtuosa. Es por él que está limpia, que no hay manchas, que puede desenvolverse en las tareas que el Padre le encomienda según su palabra, según su voluntad y no según sus propias ideas. Y ya no andar conforme a como antes nosotros andábamos según los hijos de desobediencia. Solamente por él, mis hermanos. Así, mis hermanos, como Adán dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, así también Cristo con poder y salvación eterna sustenta y cuida a su iglesia, y por él se dice que somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos, dice Efesios capítulo 5. Solamente por él nos hizo suyos. Solo por la virtud de Cristo se puede mencionar, y si vamos a lo que es el libro de Hebreos, en un momento, cuando se habla de los santos, y se dice, de ellos, el mundo no era digno. Usted va a decir, ¿cómo puede decirse eso de estas personas? Son hombres comunes y corrientes. Bueno, pero Cristo dio en pago su sangre por ellos. Y por eso el mundo no es digno de sus santos. Por eso el mundo no se merece a sus santos.
Pero esa virtud que se destaca, eso que se dice de ellos, que no son, no, el mundo no es digno, no se debe a ellos, no se debe a nosotros, se debe a Cristo. Se debe al Señor. Se debe a su sangre. El testimonio que habla Pablo en Corintios acerca de los santos, y dicen, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Permítanme llegar hasta allá, voy a ir al pasaje, lo tenía anotado, pero hay algo más para decir allí que va a venir, viene bien para lo que estamos viendo acerca de despojarnos de toda jactancia y de creer que lo que se menciona en Proverbios habla de nosotros, de alguna virtud nuestra, y que no nos gloriemos en nosotros mismos, sino en Cristo, y eso es lo que dice, apunta Pablo. Dice ahí el versículo 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Eso es lo que dice la Escritura. Para el que está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, teniendo presente esto, mis hermanos, miremos si de alguna manera podemos atribuirnos alguna virtud propia de nosotros. Si podemos decir que cuando se habla en Proverbios 31 se refiere al carácter personal de cada uno de nosotros o se habla de la obra de Jesucristo. Meditemos esto en nuestro corazón. Si es que de alguna manera nos estamos fiando en nosotros mismos, porque no puso Cristo los ojos en alguna obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No fue así, no la hay. Todas nuestras obras son como trapos de inmundicia, sino que Él nos llamó conforme a su misericordia, con el amor que nos amó antes de la fundación del mundo. El Padre le dio estos pequeñitos a sus hijos y Él con amor se entregó a la voluntad para hacer lo suyo, un pueblo propio celoso de buenas obras. Él es el que los compró, Él es el que los limpió, Él es el que los salvó, Él es el que los justificó. Entonces eso encontramos en nuestro Señor Jesucristo, eso vemos, esa es la obra de salvación que solamente se le atribuye a Él. Y por Él se menciona esto de nosotros. Algo más, mis hermanos, para considerar. Ya les dije que no vamos a ver los 22 versículos que habla de Proverbios de la mujer virtuosa a partir del versículo 10. Algo que para tener en cuenta, y lo voy a decir ahora para después poder abocarnos más adelante a los otros versículos, es que este pasaje tiene algo en particular, es que cada uno de los versículos, con 22 versículos, comienzan con una letra del alefato hebreo, que sería el alfabeto para nosotros, pero el alefato está compuesto por 22 letras. Cada uno de ellos empiezan con una de esas palabras, al igual que el Salmo 119. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el Salmo 119? Vimos eso. ¿Qué quiero decir con todo esto? ¿A qué apunto con esto? Bueno, si se habla, vamos a decir así, si se describe a esta mujer virtuosa en estas palabras, de la A a la Z, vamos a decir así de esa forma, nos habla de lo completo que estamos en Jesucristo nuestro Señor. O sea, no nos falta nada, mis hermanos. Y podemos llevar adelante nuestras tareas y nuestras labores y descansar plenamente en la justicia de Cristo, porque Él es el que llevó a cabo la obra de nuestra justificación, de nuestra salvación, para que nosotros podamos responder en amor a su voluntad. Entonces estamos completos. Es como decir, mirá cómo anda este pueblo. Es un pueblo completo de A a la Z. Sí, pero es por Cristo, es por Él. Entonces cada descripción que se va a ver de los versículos, que van a pasar en adelante, habla de eso. Habla de la plenitud de Cristo, habla de que en Él no nos falta nada, mis hermanos, estamos completos. Y para eso, el apóstol Pablo, desde la carta a los hermanos en Colosas, ustedes van a recordar, dice así:
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal de la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Hay algo más por lo cual podamos hacer para decir, bueno, ¿le falta algo a la victoria de Cristo? No. Vemos que Él triunfó victorioso en la cruz. ¿Hay algo más que le falta a la obra de nuestra salvación? ¿A la limpieza de nuestra vida? No, nuestro Señor Jesucristo nos limpió, nos justificó. Toda la deuda que cargábamos delante de Dios, Él la quitó, la anuló y la colgó en la cruz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él, mis hermanos, nos limpió. Él es el que, de alguna manera se puede decir, limpió todo el prontuario que teníamos nosotros cargados atrás. No solamente los pecados pasados, sino también los presentes y los futuros. Entonces no hay nada más que añadir a ello, sino descansar en la gracia de Dios para llevar adelante cada día la labor, la tarea que tenemos como iglesia, en su fuerza, en su amor, en su temor, y no por nuestra fuerza. No por nuestra fuerza. Por eso, antes de hablar acerca de la mujer virtuosa, y viendo así a la iglesia misma, quería que anhelaba que pudiéramos ver la obra de Cristo como la base de todo ello. De que si se puede destacar esta virtud, se debe a nuestro Salvador. De que Él lo hizo todo. De que Él dio su vida en rescate y que no debemos a Dios algo para decir, Señor, falta esto en la obra de Cristo. Y si estamos haciendo eso, de pensar de que nuestras obras hoy en día son para agradar a Dios, como para alcanzar esa gracia, eso es pecado contra Dios, es una ofensa, es menospreciar la obra de Cristo. Es decir, que no fue suficiente su obra, que está incompleta, que cuando Jesús dijo, consumado es, algo quedó sin pagar, y decir de alguna forma, bueno, yo con estos puchitos puedo arrimar algo y se completa la paga. Y no es así, mis hermanos. No es así. Nuestro Señor Jesucristo obtuvo la completa redención de nuestra alma, la salvación para que nosotros podamos andar, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, para que podamos andar en buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Por eso se puede describir o decir, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Bueno, Cristo la halló. No solo la halló, se entregó por ella, la limpió, y por eso el valor de ella sobrepasa largamente la estima o a toda piedra preciosa que se pueda encontrar. Porque no está valuada en algo perecedero, sino en la sangre de Cristo, nuestro Señor. Confiemos en nuestro Salvador y su gracia sea suficiente para vivir y llevar a cabo las tareas que Él nos ha dado para la gloria de su nombre, para que sea conocido, para que sean conocidas sus virtudes en este mundo en tinieblas, por la voz de la iglesia. Y ya vamos a llegar a eso, si el Señor así lo permite. Oremos al Señor, demos gracias, mis hermanos, y podamos continuar con el tiempo que resta. Padre bendito, te damos las gracias por tu inmensa bondad otra vez. Gracias por Jesucristo, quien ha hecho posible, Señor, la expiación de nuestros pecados. Gracias por Él. Gracias, Señor, por nuestro Redentor. Gracias por el Salvador. Gracias por el Rey perfecto.
Gracias por ese sumo sacerdote. Gracias, Señor, por nuestro Redentor. Te ruego, Padre, que guíes cada día a despojarnos de todo peso y de pecado, de toda jactancia, de todo orgullo, a poner los ojos en Cristo, Señor, y no en nuestras fuerzas. Ayúdanos, oh Señor, te necesitamos, y guíanos a mirar a Él. Te ruego por aquellos que no te conocen, Señor, para que también puedan despojarse y dejar de lado todo aquello que les da cierta sensación de seguridad, lo cual es engañoso, y que puedan venir y aferrarse a tu Hijo Jesucristo. Tú eres el único, Padre, que puedes hacer resplandecer con poder el Evangelio de Cristo en sus ojos y que puedan correr a ti. Guíalo, Señor, en el nombre de Cristo oramos. Amén.